La oración no es para huir de la cruz, sino que es para no morir antes de la cruz. Lo repito, la oración de Jesús no es para huir de la cruz, para evitar la copa de la cruz, sino que es para no morir antes de la cruz. Ahora vamos a leer el texto en su contexto, porque ahí está la evidencia del significado de esa copa que Jesús quería evitar. Bendiciones, bienvenidos otra vez al programa Todo la Luz de la Palabra del Ministerio Esperanza para tu Vida. Soy el Varón de Dios y en esta oportunidad estamos con la sección de MB Enseñanza Profunda. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des me gusta y active la campanita, porque así más personas aprenderán de la maravillosa palabra de Dios. Hoy tenemos un estudio fascinante. Hoy vamos a estar aprendiendo a través de las Escrituras, leyendo en su contexto adecuado, el verdadero significado de la copa que Jesús quería evitar en el Getsemaní. Este tema para muchos ya está cerrado, ¿no? Ya uno cree que sabe el significado de la copa en el Getsemaní. Pero te quiero pedir un favor. Déjame que yo te pueda explicar el verdadero significado de esta copa. Dame esa chance. Quédate conmigo hasta el final, porque yo te aseguro que te vas a ir impresionado de esta revelación. O por lo menos la vas a tener al margen de una posible interpretación. Yo no te voy a obligar, yo no quiero obligar a nadie a que crea lo que yo creo y sostengo de esta copa, ¿sí? Pero les animo a que se puedan quedar hasta el final. Hoy tengo mucho que dar, así que vamos a arrancar con este estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Vamos a mostrar pantalla con este nuevo mecanismo de estudio que tenemos. Vamos a ver qué dicen los textos, no las opiniones, sino los textos bíblicos en su contexto. ¿Qué nos dice al respecto de esta copa que Jesús quería evitar? ¿Cuál era? ¿Era la copa de la cruz? ¿Era el desafío de ir a la cruz? ¿Jesús quiso evitar ir a la cruz? ¿O Jesús quiso evitar otra cosa? Otra copa. Otro desafío, otro problema. De esto se va a tratar el estudio profundo del día de hoy. Así que vamos a comenzar con esta presentación. Dice la copa de Getsemaní. Su significado verdadero. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y como te dije al principio, no te impongo, no quiero obligarte a que tú creas lo que yo creo. Pero a la vez te quiero compartir lo que yo sostengo con firmeza por lo que me dicen los textos bíblicos al respecto de esta copa. Vamos a ir a la primera pantalla que dice introducción al tema. En el monte Getsemaní, Jesús de Nazaret experimentó una profunda angustia y tristeza antes de la inminente llegada de su muerte en la cruz. Este momento crucial plantea la pregunta: ¿cuál es la copa que Jesús deseaba evitar, que no quería él pasar? ¿Cuál era? Vamos a ver
¿Qué dice la interpretación tradicional? Aunque tú quizás ya la conoces, pero hay gente que quizás nunca la escuchó. Así que te quiero compartir lo que dice la postura tradicional, que muchas veces es la postura equivocada, pero se ha aceptado en tantos lugares que ya la gente no la cuestiona, no la juzga. Y hoy vamos a poner en juicio esta interpretación tradicional sobre la copa de Jesús. Así que vamos a ver qué nos dice esta interpretación. Dice así: temor ante la crucifixión. La interpretación tradicional sugiere que Jesús experimentó temor ante la inminente crucifixión, lo que le llevó a rogar al Padre que lo liberara del sufrimiento que se avecinaba, creyendo que la copa representaba la cruz misma. En pocas palabras, esto es lo que cree la postura tradicional. Conflicto entre humanidad y divinidad. Según esta interpretación, Jesús habría querido evitar su destino en la cruz, lo que señala un conflicto entre su deseo humano de eludir el sufrimiento y su divinidad que lo llevó a cumplir la misión que le fue encomendada. Dios no concedió la petición. La interpretación también sostiene que Dios no concedió la petición de Jesús de evitar la cruz, lo que resalta la idea de que a pesar de su súplica fue necesario que Jesús pasara por la crucifixión para cumplir con el plan divino de redención. Bien, esa es la postura tradicional, lo que sostiene y cree. Ahora vamos a poner en juicio, pero no sin pruebas. Vamos a empezar a ver en las escrituras si hay una convicción de Jesús de ir a la cruz, o si hay cierta flojera de Jesús de ir y cumplir su propósito. Vamos a ver qué nos dicen los textos bíblicos. Los textos bíblicos, desde ya les voy a avisar que nos están mostrando otra cosa. Vamos a ver el título que dice: evidencia textual de la seguridad de Jesús. La vida y misión de Jesús muestran una clara conciencia y aceptación de su sacrificio. Vamos a ver el primer texto. Lleva un título que dice: Jesús entregó su vida voluntariamente. Vamos a ver en Juan, capítulo 10, versos 17 al 18. Todos los textos van a estar en la Reina Valera 60. Dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está totalmente convencido de hacer lo que tiene que hacer, porque es un mandamiento del Padre y él está seguro que si él la pone, después la vuelve a tomar. En esta pantalla tenemos lo siguiente: Jesús anunció su resurrección muchas veces. El Mateo 16, verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Mateo 17, verso 22 al 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Vemos claramente que Jesús anuncia su muerte. Él estaba con sumo conocimiento de que él iba a ir a la cruz.
y que él iba a resucitar. Tenía una confianza, una seguridad, una promesa de Dios de que él iba a resucitar. Vamos a seguir con el estudio. Dice, Jesús mismo descarta huir, y esto es maravilloso. Esto es lo que muchos no han tenido en cuenta. Fíjate lo que dice Juan 12 del 27 al 28. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Fíjate lo claro que está en este pasaje, que Jesús nunca quiso evitar la cruz y que él estaba dispuesto a ir a la cruz. Fíjate lo que dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Es decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas Jesús dice, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús nunca quiso evitar, nunca quiso tomar un atajo. Jesús siempre quiso ir a la cruz. Por eso que vamos a hacer una investigación profunda del pasaje donde todos dicen que Jesús de Nazaret quiso evitar ir a la cruz. Estos pasajes nos muestran un Jesús totalmente convencido y seguro de lo que quería hacer. Él quería cumplir la voluntad del Padre. Y más adelante vamos a ver las incoherencias y las contradicciones que existen al decir de que Jesús quería evitar la cruz. Ahora vamos a ir a Mateo, capítulo 10, verso 38. Dice así, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hasta ahí termina el texto. Después hay un comentario que dice, Jesús jamás podría enseñar esto y luego querer huir de su propia cruz, de ella, de su propia cruz. Es medio contradictorio. Jesús exhorta, Jesús exige a la gente llevar su cruz, pero él en el Getsemaní no quiso llevar su cruz. ¿No les parece esto un poco incoherente? Vamos a ir avanzando y cada vez vamos a tener más clara la situación. A ver, tenemos más versículos que nos muestran un Jesús totalmente con un pensamiento distinto al que la iglesia tradicional le ha colocado. Un Jesús que en el momento de Getsemaní tiene miedo, no quiere ir a la cruz, quiere desobedecer al Padre, quiere evitar la cruz. Un Jesús que se contradice. Pero los textos enseñan algo totalmente distinto. Vamos a ir a esta pantalla que dice Jesús como ejemplo de obediencia. Una persona que en un momento de dificultad no quiere ir a la cruz, no es un ejemplo de obediencia. Dice así, Jesús sin pecado. Tenemos algo muy claro en los textos bíblicos, que Jesús no cometió un pecado. El no querer ir a la cruz sería un pecado. Pero acá la Biblia nos enseña que no cometió pecado. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En 1 de Pedro 2:22 al 23 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Tenemos más textos que nos muestran un Jesús totalmente diferente al Jesús que nos muestra la creencia tradicional de que Jesús quería evitar la cruz. Jesús obediente hasta la cruz, no hasta el Getsemaní, Jesús obediente hasta la cruz, señores.
Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto fue hasta la cruz. La obediencia de Jesús para la iglesia tradicional, la creencia tradicional, esto es el Getsemaní, porque ahí titubeó. Pero la Biblia nos enseña otra cosa. Así que esto ya nos debería empezar a llamar la atención y empezar a darle juicio a esta postura tradicional. Pero vamos a ver con la escritura la verdadera copa que Jesús quería evitar, el significado verdadero de esta copa. Jesús como ejemplo, 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Una persona que no quiere ir a la cruz no es un ejemplo, señores. Ahora les quiero compartir algo que quizás nunca has pensado. Fíjate esto. Reprensión a Pedro, porque quiere evitar la copa de la cruz. Pedro en un momento le dice a Jesús que no vaya a la cruz. Eso es decir, evitar la copa de la cruz. La que supuestamente se cree que Jesús quiso evitar en el Getsemaní. Pero hoy les vamos a mostrar a todos que eso es una mala interpretación de los textos bíblicos. Ustedes mismos igual, con su conocimiento, con la evidencia que estamos presentando y con su libre albedrío, ustedes van a tomar una decisión hoy. Pero les animo a que se queden hasta el final. Hasta el final. Si esto está interesante, imagínate lo que se va a venir ahora. Vamos a explicar el significado de esta copa, usando el mismo texto, pero es necesario que antes te muestre el carácter de Jesús, su decisión, su convicción, ¿sí? Pero vamos a ver esto de Pedro. Pedro en un momento le dice a Jesús que no vaya a la cruz. Leemos en Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Es decir, no vayas a la cruz. Evita esa copa, Jesús. Ahora, ¿qué respuesta le dio Jesús a Pedro? Fíjate lo que dice el verso 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fíjate esto. Jesús define claramente: evitar la copa de la cruz es igual a cosa de los hombres, cosas del mundo. ¿Ustedes creen que Jesús en ese momento puso su mirada en las cosas de los hombres? ¿En el Getsemaní? ¿Ustedes creen que Jesús totalmente se contradijo? Es decir, lo exhortó a Pedro y al final hizo lo que Pedro le estaba aconsejando, ¿no? En pocas palabras. Porque fíjate, Pedro le aconsejó que evite la copa de la cruz. Jesús en ese momento le reta, le demuestra convicción, pero en la cruz, seguramente Jesús, según esta postura tradicional, seguramente Jesús pensó y dijo: Pedro tenía razón. Lo tenía que haber escuchado a Pedro, porque ahora yo no quiero ir a la cruz. ¿Ustedes creen que haya ocurrido semejante contradicción de Jesús? Esto es para pensarlo mucho. Antes de creer algo, tenemos que estudiar las Escrituras con la lupa, prestando atención a cada detalle, prestando atención al carácter
de la persona que estamos queriendo aprender o queriendo ver cómo se manejaba la vida. Vamos a pasar a otra pantalla. Aquí tenemos otra evidencia muy fuerte, porque en las escrituras hay un pasaje que habla al respecto del Getsemaní. No solamente se encuentra esto en los evangelios, sino también en Hebreos. Y en Hebreos nos da una clave que nos abre el panorama. Fíjate lo que dice Hebreos. Hebreos confirma que Dios respondió la petición de Jesús. Es decir, cuando Jesús pide evitar la cruz, Dios le respondió la petición, le confirma y le concede la petición de Jesús. Pero según la postura tradicional, Dios no le cumplió su deseo. Jesús quería evitar la cruz, mas el Padre dijo: no, vas a ir a la cruz, y terminó yendo. Pero en el libro de Hebreos tenemos una evidencia impresionante. Es decir, Jesús quería evitar la copa en el Getsemaní y el Padre, Dios, le dijo: está bien, vamos a evitar esta copa en el Getsemaní. Esto es lo que dice el texto de Hebreos. Vamos a leerlo, Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué te parece? Jesús pide ser libre de la copa, libre de la muerte, y dice que el Padre le oyó su oración y le cumplió su petición. Porque Jesús era obediente y tenía un temor reverente. Vamos a un comentario que está aquí. Dios no le negó su petición, sino que le cumplió lo que pidió. ¿Qué le había pedido Jesús al Padre? Que sea evitada esa copa de muerte. Hebreos dice que esa copa de muerte y sufrimiento fue evitada. Ahí tenemos un problema muy grande. Ahora vamos a ver algunas contradicciones de la postura tradicional. La contradicción de la interpretación tradicional. Si la interpretación tradicional fuera correcta, entonces Jesús haría lo mismo que Pedro. Es decir, Pedro quería evitar la cruz de Jesús, entonces Jesús le hizo caso a Pedro. Jesús estaría poniendo la mira en las cosas de la tierra, en las cosas de los hombres, porque eso es lo que él dijo. Jesús se opondría al plan del Padre. Jesús caería bajo la misma reprensión que dio, porque él decía que hay que llevar la cruz. Y por último tenemos, Jesús estaría actuando contra lo que enseñó. Totalmente, contradiciéndose totalmente. Ustedes se dan cuenta la contradicción que está apareciendo con esta interpretación de que la copa en el Getsemaní era la cruz. Un absurdo total. Algo absurdo. Quizá alguno dice: yo quiero saber cuál es el significado de la copa. Nos estamos aproximando. Quédate conmigo hasta el final, porque hoy te vas a ir con el conocimiento que te he prometido. Vas a saber el verdadero significado de la copa en el Getsemaní. Antes, quiero mostrarte cómo se venía desarrollando las escenas a llegar al Getsemaní.
Contextos de las palabras de Jesús en Getsemaní. Un análisis de las decisiones y declaraciones de Jesús antes de su crucifixión. 2 días antes de la Pascua, Jesús comparte a sus discípulos que será entregado para ser crucificado, sellando su decisión de enfrentar su destino. Vamos a armar el contexto. Esto pasa antes del Getsemaní. Jesús afirma de que él va a morir y va a resucitar. Viene la cena, última cena. Durante la cena Jesús expresa su deseo de compartir esta Pascua antes de su sacrificio. Antes de su sufrimiento, demostrando su voluntad de cumplir con su misión. Y llegamos a Getsemaní. En el monte Getsemaní, Jesús experimenta angustia y tristeza, orando para que pase de él la copa. Pero ahora, ¿qué copa era? La cruz. Acabamos de ver que hay muchos absurdos y es la cruz. ¿Qué más tenemos? Ahora veamos cuál es la copa verdadera. Llegamos al meollo del asunto, señores. Era necesario que te muestre todos los textos y el carácter de Jesús de Nazaret y el texto de Juan, que me impresionó mucho, que decía: para esto he llegado hasta ahora. ¿Qué diré? Padre, líbrame de este momento difícil. Es impresionante el texto ese. Pero ahora vamos a ver la verdad. Vamos a ir a Mateo 26, versículo 37 a 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Tenemos un comentario que dice: además, nos dice el Evangelio de Lucas que era tanta la presión que tenía que su sudor eran como grandes gotas de sangre que salían de su cuerpo. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, en ese momento Jesús tiene una experiencia en su cuerpo de que de su sudor salían gotas de sangre. Literalmente, gotas de sangre. De tanta presión y angustia que tenía, le empezaba a suceder eso en su cuerpo. ¿Qué era esto de las gotas de sangre? ¿Qué es? ¿Hay algún estudio médico que nos diga qué es? Sí que lo hay, señores. Vamos a ir a la evidencia médica. Esta experiencia que Jesús tuvo se la conoce en la medicina como hematidrosis. Se lo conoce como hematidrosis. ¿Por qué surge? Surge por un estrés extremo, surge por una angustia mortal, surge por miedo intenso. Jesús tenía temor de qué, tenía angustia de qué, tenía un estrés extremo de qué. Él tenía que ir a la cruz. Era un desafío muy grande el que tenía que cumplir él. Y por tener esa prueba en su vida de que tenía que ir a morir en la cruz, él sufre esta no la voy a llamar enfermedad, pero sí esta situación en su cuerpo, donde de su cuerpo empezaba a salir sangre mezclada con su transpiración, con su sudor. Entonces quiero aclarar algo, para que quede claro lo que estamos viendo. Jesús tenía temor de qué, de ir a la cruz. De ir a la cruz. Pero Jesús
no quería evitar la copa de la cruz. Tenía angustia, tenía miedo intenso. ¿Por qué era? Porque tenía que ir a la cruz. Pero cuando Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿cuál copa? Es la pregunta. ¿La de ir a la cruz o otra copa? Acá está el tema. No estamos negando de que Jesús tenía temor, angustia y presión por ir a la cruz. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que sí, esa era la causa de por qué Jesús estaba triste. En gran manera, esa era la causa. Pero Jesús nunca pidió tal cosa al Padre de no ir a la cruz. Ahora, ¿qué pidió Jesús? Esto es lo que vamos a ver ahora. Pero antes sigamos con esto. Esta presión extrema causa ese efecto en el cuerpo. Y acá tenemos, según la ciencia médica moderna, que esto provoca la ruptura de capilares que rodean las glándulas sudoríparas. Lo leo despacio para no confundirme. Sudoríparas. La sangre se mezcla con el sudor. Y la persona literalmente comienza a sudar sangre. Esto no es simbólico lo que dice el texto. Literalmente le pasó esto a Jesús. Sangre salía de su cuerpo, de su sudor. ¿Qué produce en el cuerpo esta situación? Pérdida real de sangre, debilidad extrema, riesgo de colapso, posible muerte. Exactamente lo que el texto bíblico describe. Mi alma está muy triste hasta la muerte, señores. La oración no es para huir de la cruz, sino que es para no morir antes de la cruz. Lo repito, la oración de Jesús no es para huir de la cruz, para evitar la copa de la cruz, sino que es para no morir antes de la cruz. Ahora vamos a leer el texto en su contexto, porque ahí está la evidencia del significado de esa copa que Jesús quería evitar. Dice Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se conecta con el verso anterior. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. La copa no era morir en la cruz. La copa esta que Jesús quería evitar era morir allí en el monte Getsemaní, por esa situación que Jesús veía en su cuerpo, que salían gotas de sangre. Entonces él decía, yo voy a colapsar aquí, no voy a cumplir con el propósito en la cruz. Entonces lo que le rogó al Padre era evitar morir en el Getsemaní. Le dijo, Padre mío, si es posible, si está en tus planes, pasa de mí esta situación, porque estoy a punto de morir en el Getsemaní y yo quiero ir a la cruz a cumplir tu propósito. Pero si no está en tus planes que yo pase de aquí, que yo quede vivo, entonces aceptaré tu voluntad. Colapsaré acá en el Getsemaní. Pero mi deseo no es colapsar aquí. Jesús pensaba que se moría, señores. Jesús pensaba que ya colapsaba en el Getsemaní, cuando él no lo quería hacer ahí. Por eso que le ruega al Padre evitar esa copa. Copa en las Escrituras
no en todos los textos, pero en este caso está simbolizando una prueba grande. Copa no significa cruz, copa significa una prueba, una dificultad, un desafío que está pasando la persona en ese momento. Y esta copa puede ser un desafío, una dificultad, y no necesariamente es la cruz. El texto bíblico nos muestra que esta copa era la copa de esta situación que le estaba pasando a Jesús en el Getsemaní, de sudar gotas de sangre, señores. Y él mismo dice en el verso 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi cuerpo quiere morir aquí, pero yo le voy a rogar al Padre para que esta copa pase de mí y yo pueda llegar a la cruz y cumplir con la copa de la cruz. La copa que Jesús quería evitar era la copa de Getsemaní, no la copa de la cruz. ¿Se entiende, señores, esto? A ver qué más tenemos. La frase clave que sella el sentido. Fíjate lo que dice Mateo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dispuesto a cumplir el sacrificio. Eso es lo que Jesús quería hacer, cumplir el sacrificio. Débil es igual al cuerpo al borde del colapso. Cuando Jesús dice, velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Yo quiero ir a la cruz, quiero ir a la copa de la cruz, pero la carne parece que me quiere abandonar. Mi carne no aguanta más. Estoy sacando gotas de sangre del cuerpo. Se entiende ahora el sentido del pasaje. Ya no es algo como simbólico, sino que es algo más literal. Pero la carne es débil. El cuerpo no aguanta la presión. El cuerpo no resiste el temor. Y quiere morir aquí en el Getsemaní. El resultado muestra que el Padre respondió. Ahora, ¿se acuerdan de Hebreos que decía que el Padre oyó su voz, su clamor? Claro, el Padre lo fortaleció y no permitió que Jesús muera en el Getsemaní. Eso es lo que hizo el Padre. Y fíjate que esto se confirma con Lucas. Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Es la misma historia de Getsemaní, pero contada en Lucas. Y Lucas dice que un ángel bajó y le fortaleció. Cuando Jesús pidió, Padre mío, si es posible, si está en tus planes, pasa de mí esta copa. No permitas que yo muera aquí en el Getsemaní. No permitas que me quede muerto por esta sangre que sale de mi cuerpo. Y el Padre oyó su oración, como dice Hebreos, y le contestó. ¿De qué manera le fortaleció? Con un ángel. Hay un comentario aquí que dice, es aquí donde el Padre le contestó e hizo lo que Jesús le había pedido. Que esa copa, si era posible, que sea evitada. Porque Jesús quería morir en la cruz, no en el Getsemaní. Y dice la Escritura en el libro de Hebreos que el Padre cumplió su petición y lo fortaleció para no morir en el Getsemaní. Ya estamos finalizando el estudio, señores. Vamos a ver qué más tenemos en este estudio. Llegamos a la conclusión final. La verdadera copa que Jesús quería evitar no era la muerte en la cruz, sino la muerte en el Getsemaní. Esta es la conclusión final. Que los textos de la Escritura los muestran. Ya no es una opinión, es Biblia, es Escritura. Es los pasajes bíblicos que nos muestra el panorama, y leyendo correctamente podemos entender que Jesús estaba a punto de morir en el Getsemaní
había una copa y esta es la que Jesús quería evitar, señores. Así que ya estamos finalizando este estudio bíblico, esta clase, y espero que este estudio bíblico les haya mostrado, se haya podido entender la verdadera copa que Jesús quería evitar. Si es la copa de la cruz, empiezan a ver los absurdos, empiezan a ver las contradicciones, Jesús se contradice con lo que enseñaba y etcétera. Pero con esta interpretación, señores, que igual ustedes están libres de tomar la decisión que ustedes quieran, pero por lo que yo veo, con esta interpretación que les acabo de presentar, todo armoniza a Hebreos, ¿sí? Y ese es el pasaje que la interpretación tradicional no puede contestar. Hebreos dice que Dios le oyó la oración a Jesús y le cumplió su petición. Con la interpretación que le acabo de presentar, ese pasaje armoniza con toda la Biblia, pero con la otra interpretación tradicional no concuerda, es más, se contradice totalmente. Y la Biblia no se contradice en absoluto. Los que nos equivocamos en la interpretación somos nosotros a veces. Así que les dejo este estudio y espero que le haya sido de bendición, y si te gustó puedes compartirlo. Así que me voy despidiendo. Acuérdate, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita. Nos estamos viendo en el próximo programa. Bendiciones.